Bueno, eso nos demostró bastante lo importante que es el movimiento y los aportes que nos brindaron estos personajes para el avance de las ciencias. Vamos a visualizar ahora, que no veo, no sale la... Tengo que hacerlo. Ya aquí está. Reducida. Bien. Estamos entonces en la parte de comprendo. Y en comprendo nos está identificando acerca de esos dos movimientos que nos habló en el bocadillo. Vamos a, ustedes que tienen buena la vista, vamos a comparar los dos autos. Vamos a comparar los elementos que aparecen en cada auto, el de la derecha y el de la izquierda. Vamos a ver si podemos ver las diferencias. Alguien que se atreva a decirme, a ver, ¿qué diferencias encontrado? ¿Qué puede? Profe, A en ver. el movimiento acelerado, la aceleración y la rapidez van hacia la misma distancia, hacia la misma Ya dirección, hacia la misma dirección. dirección. Y en el movimiento desacelerado o retardado, la aceleración y la rapidez tienen, o sea, van hacia diferentes direcciones. Exacto. Fíjate que hay una, por ejemplo, el acelerado. Ya dijiste que llevan la misma dirección. Y la dirección de la aceleración, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa ahí? Positiva. Ajá. Negativa. No, en la primera, en la aceleración. Movimiento acelerado, Positiva. positiva. Lleva la misma dirección. Y ahora, ¿cómo será si lleva la diferente dirección? Negativa. Exacto. Sabrá que la aceleración sea positiva, debe ir en la misma dirección de la rapidez o de la velocidad. Es lo que nos está dando de pista el dibujo, el esquema. Ahora, un detalle. Miremos la velocidad. Miremos el vector velocidad. ¿Habrá diferencia con la segunda figura? La flechita en el acelerado es más grande. Recuerda que no diga flechita, vector. Vector. El vector es más grande. ¿En dónde? En el movimiento acelerado. Mientras que... En el movimiento desacelerado el vector es más pequeño. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el movimiento acelerado, ¿la velocidad aumenta o la velocidad disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, si la velocidad aumenta, aparece el concepto de aceleración. Parece que a veces inconscientemente, si estamos atrasados para ir a una cita médica, por ejemplo, y vamos en un auto, vamos en el transporte, uno como que dice, uno le quiere decir al señor, señor, acelere porque voy a llegar tarde, ¿cierto? Eso es lo que comúnmente escuchamos. De ahí aparece el término aceleración. Aceleración implica un aumento en la velocidad. Así es lo que yo haría en símbolos. B apuntando hacia arriba ese vector. Entonces digo allí, la velocidad aumenta. ¿Cómo pasará con el de la derecha? La velocidad disminuye. Exacto. O sea que si la velocidad disminuye, el movimiento se llama desacelerado o que también le llaman retardado. Retardado.
Ya descubrimos aquí que la aceleración es positiva, mientras que acá la aceleración es negativa, netamente negativa. La aceleración aquí es positiva y la aceleración acá es netamente negativa. De acuerdo a esas conclusiones, de acuerdo a ese análisis que acabamos de hacer, completemos lo que dice cada bocadillo. ¿Qué colocaríamos allí en cada caso? En el movimiento acelerado la velocidad aumenta. Exacto. Aumenta. Y en la otra, En el movimiento retardado la velocidad disminuye. correcto. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? No olviden decir el nombre siempre. Ariana Barreto. Eso. Resulta que, como ya hemos visto, estos movimientos siempre implican una modelación. Y esa modelación nos permite a nosotros resolver problemas, encontrar respuestas a unas variables, a las incógnitas principalmente, y de esa manera poder tener una idea del problema y una explicación posible. Por eso aquí vamos, así como vimos el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos la única modelación que recordamos allá, distancia igual a ¿qué? Velocidad por tiempo. Es la del movimiento rectilíneo uniforme. La del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde va a tomar la aceleración constante, van a tener esas modelaciones que vemos abajo. Acá la velocidad es constante, mientras que acá la aceleración se mantiene constante y vamos a tener todo ese grupo de modelaciones de ahí. Las voy a sacar de una manera acá para que ustedes la tengan allá copiadas de una manera más clara. Entonces le llamamos ecuaciones cinemáticas del movimiento. Así se les van a llamar. Ecuaciones cinemáticas. Son cinemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde vamos a mantener constante la aceleración. Entonces, la primera que es la primordial es definir la aceleración. La aceleración se define como el cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Y ese cambio de la velocidad implica una velocidad final menos una velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa sería nuestra primera modelación. Esa sería nuestra primera modelación. Vamos por las más sencillas. Tenemos otra que nos permite describir la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esa sería nuestra segunda modelación. La tercera modelación sería distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Todo se multiplica por el tiempo. Sería nuestra tercera modelación. La cuarta modelación sería velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Profe, no se le escucha casi. Sí, es la señal. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Esa sería la cuarta modelación. La quinta modelación sería 2 por aceleración por distancia igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Sugiero que las tengan bien copiaditas ahí porque son las que vamos a utilizar y van a utilizar el otro año también.
en esa forma. Y tendremos otra que no mencionamos allí, que dice distancia n igual velocidad inicial más o menos aceleración sobre 2 multiplicada por 2n menos 1. Esta es una modelación que no es muy usada. Esta la podríamos dejar ahí y ahorita les explico cuándo se usa. Por lo pronto, las 5 primeras modelaciones son muy importantes y cópienlas porque la vamos a necesitar de ahora en adelante. Con este tema, con esas mismas modelaciones, veremos un tema más adelante que se llama caída libre y necesitamos partir de ellas para poder obtenerlas de caída libre. Cópienla y ojalá cuando regresemos a clase las tenga en una sola cara usted. Ecuaciones cinemáticas del cuaderno. Bien copiadita, con detalle. Bueno. No sé si ya le tomaron la foto, el pantallazo. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, vamos a leerlas un momentico para ver si saben su lectura. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer la número 1? A ver. Yo, profe. Adelante, Ariana Barreto. adelante. Aceleración es igual al cambio de velocidad sobre velocidad, El cambio del tiempo. sobre el cambio del tiempo. Eso es Ujú. igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Perfecto. Número 2. Número 2. Profe, yo, Paulina Yola. Bien, Ayola. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sí. Si analizamos allí, hay unas operaciones, ¿verdad? Tenemos una suma. ¿Y aquí tenemos una qué? Una multiplicación, ¿verdad? Ujú. ¿Qué te decía el profesor de matemáticas cuando hayan combinado multiplicación y sumas o resta? ¿Qué se resolvía primero? La multiplicación. Exacto. Y después se hace la suma con el otro término. Correcto. Muy bien. Otra niña que nos lea la tercera. Otra joven. Yo, profe Alexandra Araque. A ver, Araki. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Perfecto. ¿Qué operaciones podemos identificar ahí? A ver, Suma, una suma, una división, una multiplicación. una multiplicación. Pero ahí vemos un signo muy importante de agrupación, ¿verdad? Esos son los paréntesis. ¿Qué te decía el profesor de matemáticas cuando te aparecían paréntesis? Cuando aparecían operaciones dentro del paréntesis. Había que resolver primero lo que estaba dentro de él. Por obligación hay que resolver primero todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora no solamente paréntesis, puede ser corchete, pueden ser jazz. De todas maneras, lo que te estaría diciendo ahí es que primero debo sumar las velocidades, dividirla entre 2, y el resultado que me dé lo debo multiplicar por el tiempo, lo que está afuera. Eso es lo que quiso decir el profesor con los signos de agrupación. Muy bien. La número 4. ¿Quién lee la número 4?
Bueno, las que quieran leer, no importa que repita. Yo, profe. Adelante, Barreto. adelante, Barreto. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien, si analizamos ahora, ¿cuántas operaciones hay? Vamos a ver. Hay una suma, ¿verdad? ¿Qué más? Hay 2 multiplicaciones. Ujú. Una multiplicación aquí y acá entre estos dos. Esta multiplicación. ¿Qué más? Y hay una división. Hay una división. Y además, algo que te olvidó, hay una potencia. Una potencia. Y esa potencia hay un grado de complejidad. Cuando hay exponentes, hay que resolver el lugar donde están los exponentes. Lo demás se escribe igual. Después que he desarrollado los exponentes, la multiplicación. Si hay división, en esas partes donde estén la multiplicación y la división, se desarrollan también primero. Segundo. De último se deja la suma. Y esa es una parte un poquito más complicadita, esa modelación. Y tenemos la quinta. ¿Qué es la quinta? La quinta modelación. ¿Cómo sería? A ver. Nos van a quedar toda la mañana así, esperando. Habiendo 15 estudiantes y todavía nada que participen. Yo, profe. A ver, adelante. 2ax o 2 aceleración por tiempo, no sé, Perfecto. igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Exacto. Entonces, ojo con esto. 2 por aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Importantísimo eso. Ahí tenemos multiplicaciones. Ahí tenemos potencias. Hay que desarrollar primero lo que es la potencia y después lo otro que esté multiplicando pasa a dividir. Aquí nos va a tocar despejar. Ahora se viene la parte más importante de la física, que es los despejes de fórmulas. Y la última, Barreto fue la que habló ahora, ¿verdad? Sí, Bien. ¿Puede colaborarnos con esta última, Barreto? sí. Distancia n es igual a velocidad inicial más o menos aceleración sobre 2 por 2n menos 1. Ujú. Bueno, aquí la encierro en amarillo porque es importante que esta fórmula no se aplica para a veces los problemas. Solamente en aquellos donde nos dicen calcular la distancia cuando haya pasado 3 minutos o 3 segundos, dependiendo del tiempo. Al quinto minuto, al tercer segundo, solamente se aplica allí en ese caso, para que lo tengan en cuenta. Pero sí es importante que las 5 primeras las tengan en cuenta para ello, al momento de resolver problemas. Bueno, hay algo que nos llama la atención, movimiento acelerado. Ya sabemos que la aceleración es positiva y en el movimiento retardado la aceleración es negativa. Algo a tener en cuenta. Condiciones. Eso no aparece ahí. Condiciones especiales.
En las condiciones especiales es importante tener en cuenta que la información o los datos que nos están dando pueden ser de dos tipos. Los datos pueden llamarse explícitos. Como su nombre lo indica, explican la información. Explican la información. Esos son los datos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, la distancia recorrida es de 200 metros. Te están dando la información completa. Y el tiempo para recorrer esa distancia es de 5 segundos. La velocidad con que arranca es de 50 metros sobre segundos. Y la velocidad que alcanza después de ese tiempo es de 60 metros sobre segundos. Ahí te están detallando cuánto vale cada variable. Por supuesto, hay que buscar una que es la desconocida de todas esas variables. Ahora, no todos los datos te los van a dar completos y ahí es donde está nuestro trabajo, que es reconocer cuál es la modelación que nos conviene de la que colocamos arriba. Y si existen los datos explícitos, existen los datos implícitos. Esos datos están, yo les digo, como escondidos en la información. Si a mí me están dando un problema, el dato está escondido. Pero si está escondido, ¿cómo lo voy a localizar? Tengo que utilizar la lógica. Esa lógica a mí me va a ayudar a descubrir un dato que está escondido y darle su sentido explícito. Es decir, que vamos a saltar de lo implícito a lo explícito. Un ejemplo, para ser más claro. Un auto parte del reposo y alcanza después de 5 minutos una velocidad de 50 metros sobre segundos. Calcular la distancia recorrida. En ese tiempo. A ver, ¿cuáles serían los datos de ese problema? ¿Cuáles serían los datos del problema? A ver. Tiempo, 5 minutos. Perfecto. Mira cómo lo reconoces, ¿verdad? Ese es un dato explícito. ¿Qué más? Velocidad, 50 metros por segundo. Uh-huh. Pero hay que entender ahora de que como estamos hablando en este movimiento velocidad, esa velocidad puede ser la inicial o puede ser la final. Hay que descubrir cuál es. ¿Cuál cree que Velocidad inicial. Digo, final. sería la final? ¿Por qué sabe que es la final? A ver. Porque el problema dice un auto parte del reposo, es decir, que el reposo es el tiempo inicial, y luego dice, y alcanza después de 5 minutos una velocidad de 50 metros sobre segundo. Uh-huh. Pero cuando dices el tiempo inicial, parte del reposo, eso es velocidad. Eso es velocidad realmente, cuando dice parte del reposo. ¿De acuerdo? ¿Qué variable hay que hallar? ¿Qué debemos hallar? ¿Cuál La es la distancia en ese tiempo. Ajá. Tenemos la distancia en ese tiempo, sería nuestra variable. Resulta que lo que acabamos de encontrar ahora, ya conocemos cuál es la variable, ya tenemos los datos explícitos, pero allí hay un dato que está escondido.
que es el dato implícito, que por simple lógica yo lo puedo deducir. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será ese dato? Que la velocidad inicial es 0. Muy bien. La velocidad inicial vale 0. Es un dato implícito y que por lógica digo yo, apenas que yo lea donde diga parte del reposo, enseguida yo identifico que la velocidad en ese momento vale 0. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Ayola. Ayola. Perfecto, Ayola. ¿Eso que nos da a entender a nosotros? Que hay datos explícitos y hay datos ¿qué? Implícitos. Y esos datos implícitos hay que darle el mismo sentido de la lectura, identificarlos. Entonces, por ejemplo, de ahora en adelante, cuando tú vayas a escuchar parte del reposo o se deja caer, cuando se deja caer un objeto, su velocidad, ¿qué? Inicial vale 0 metros por segundo o 0 centímetros sobre segundo o 0 pies sobre segundo. ¿De acuerdo? Ese es el detalle que hay que tener en cuenta nomás. Ahora, te puede decir otra situación. Se aplican los frenos hasta detenerse. Aplicar frenos hasta detenerse. La información es implícita también. O sea que si el auto llevaba una velocidad y después de un tiempo se aplican los frenos, el auto logra detenerse. ¿Cuál es la velocidad ahí? ¿La final? ¿Cuál es la velocidad inicial? Para enclarecer el problema, a ver, ¿qué velocidad estaríamos hablando ahí? El auto lleva una velocidad, un ejemplo, de 80 kilómetros por hora y repentinamente se aplican los frenos y se detiene. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad final allí? La velocidad inicial sería 80 metros sobre segundo y la velocidad final sería 0. Exactamente. Muy bien. Ahí la velocidad final debe tomarse como velocidad final de 0 metros sobre segundo. Correcto. ¿Cuál es tu apellido? Tenlo en cuenta, Barreto. Barreto. Tenlo en cuenta porque esa información es clave para resolver los problemas. Te va a ahorrar mucho trabajo y se te van a reducir las modelaciones. Más fácil te va a quedar. Entonces, tómenle una foto a eso para que quede y lo pueda usar más adelante. Vamos a ver. Condiciones son las dos condiciones especiales para manejar los problemas con movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entrar en materia de la parte práctica, la parte de aplico. Como dice el primer problema, a ver. ¿Cómo dice el primer problema? Profe, yo leo. Ayola.
Viola. Ejemplo 1. Un móvil parte de con una velocidad de 15 metros sobre segundos. Si su aceleración es de 3 metros sobre segundos, ¿cuál fue la velocidad al cabo de 7 segundos? Ujú. Hay un detalle que quiero que agreguen ahí. Ahí falta un cuadrado, donde dice aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí falta el cuadrado a los segundos. Porque recuerda que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Son errores de transcripción. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tres bloques para plantear el problema? Primero tenemos los, Datos, ajá, ¿qué más? incógnita y modelación. Perfecto. Incógnita y modelación. Modelación. Vamos a rodar esto hacia abajo. Modelación. Bien. ¿Qué datos podemos sustraer? ¿Qué datos podemos rescatar? Su velocidad inicial es 15 metros sobre segundo. Perfecto. Velocidad inicial, 15 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué más? Su aceleración es 3 metros sobre segundos al cuadrado. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? El tiempo es 7 segundos. Tiempo, 7 segundos. ¿Cuál será la incógnita? Velocidad final. Exacto. Porque si ya nos dieron la velocidad inicial, tenemos que hallar la velocidad final. Ahora, nuestra tarea será descubrir cuál es la modelación que nos conviene. Ya esto lo voy a desaparecer. Y nos vamos a traer eso. Voy a traer la modelación. Ahí está. No es más fácil traer. Voy a poner el lado de la modelación. Se me pasó. Ahí lo tenemos. Lo borramos. Bueno, vamos a ver. Tenemos como que ir identificando cuál de esas modelaciones tiene velocidad final. ¿Cuál sería? A ver, La segunda. la segunda. La segunda nos dice, la podemos copiar ahí, en el espacio que dice modelación. ¿Cómo es que dice? Velocidad final es igual a ¿qué? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Exacto. Entonces ahora le vamos a sacar como que qué tenemos y qué no tenemos. Que hay que hallar. Y eso le marcamos con una seña. Tenemos la velocidad ¿qué? En los datos, velocidad inicial, ¿verdad? O sea que esto lo conozco. Estoy haciendo una seña que tengo. Tengo también ¿qué cosa? Acelerar. Aceleración. Ahí lo voy marcando. Ya tengo esto.
Y tengo también el tiempo. O sea que ya tengo las tres variables derechas completas, ¿verdad? Y la única incógnita sería entonces la velocidad final. Y ahí de papayita, me dicen por acá, de papayita nos quedó despejada la velocidad final. Entonces, esa es la modelación que nos conviene. Aquí la voy copiando otra vez en el proceso. Velocidad final, reemplazo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo, muy bien, más la aceleración, que lo tenemos entre paréntesis cuando estamos multiplicando. ¿Cuánto que vale la aceleración? 3 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo que está al lado, que vale ¿cuánto? 7, ahí lo tenemos, 7 ¿qué? Segundos. Hay algo que se cancela allí. Hay dos veces el segundo aquí. Se puede ir uno de aquí con este segundo de acá. Y ahí te sobra un segundo. O sea que aquí queda metros sobre segundos. ¿Cómo te enseño en matemáticas? Se desarrolla primero la multiplicación o la suma. La multiplicación. La multiplicación, la demás se escribe igual. 15 metros sobre segundo más 3 por 7. 21. 21. 21 metros sobre segundos. Al final se hace la operación de la suma. ¿Cuánto daría eso? Daría 30 y qué? 36. 36 metros sobre segundo. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? El auto se mueve con una velocidad de 36 metros por segundo durante 7 segundos. Esa sería nuestra conclusión. Que ya das una explicación a la incógnita en un tiempo determinado. Siempre deberás hacer eso, así.